Saulo de Tarso. Lo que queremos con esta lección es enfocarnos en qué momento fue Saulo convertido. ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo es que sus pecados fueron perdonados? Este es el enfoque de la lección de esta mañana y queremos estudiar eso en poco detalle, en más detalle que las demás cosas. Hay mucho que aprender de la conversión de Saulo. Como lo hay mucho que aprender de las demás conversiones que menciona el libro de los Hechos. Son 3 pasajes los que mencionan su conversión. Es Hechos capítulo 9, Hechos 22 y Hechos 26. Cuando Saulo de Tarso primero aparece en las Escrituras, la primera mención de él es cuando está deteniendo las ropas de los que están matando a Esteban. Habíamos estudiado en la clase de esta mañana que el Señor había profetizado esto. Él les había dicho a los judíos que estaban en contra de él que iba a mandar profetas, hombres sabios, que iba a mandar evangelistas, que iba a mandar a estos hombres con el fin de enseñarles acerca de él. Y los iban a rechazar y los iban a matar. Y uno de ellos era Esteban. Esteban, al estar hablándole a este grupo de judíos acerca de su duro corazón y por qué no se arrepentían, y hablándoles de lo que los profetas habían dicho también, Esteban, no les gustó lo que Esteban tenía que decirles. Se enfurecieron. Dice la Escritura que algunos hasta crujían los dientes de coraje y le mataron. Mataron a Esteban, le apedrearon hasta que finalmente murió. En esa lección en sí hay mucho que aprender. Y quien estaba ahí presente, dando su voto, dando su aprobación, era Saulo de Tarso. En ese entonces, la Biblia dice un joven estaba ahí, un joven llamado Saulo de Tarso, y el trabajo de él era cuidar la ropa, las túnicas de los que estaban apedreando a Esteban. Es Hechos 7:58 que menciona este relato de Saulo de Tarso. Dice así: y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Leyendo lo demás que dice Esteban en el versículo 60. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Enseguida, en el capítulo 8, en el versículo 1 y 2, se hace mención de Saulo de Tarso otra vez. Y Saulo, dice ahí el versículo 1, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, cómplice también de la muerte de Esteban. Más adelante, el apóstol Pablo recuerda este evento y él dice que él estaba de acuerdo. Él lo menciona en el capítulo 22. El versículo 1, la parte segunda, el 2 y el 3. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos
por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo, otra vez, Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrestando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Perseguía a la iglesia. Era su misión como judío celoso. Él creía su deber, que era hacer esto, que tenía que hacerlo, que debía perseguir a aquellos que se llamaban cristianos. Y los perseguía y los echaba en la cárcel. Y no le importaba si fueran hombres o mujeres, dice aquí, hombres y mujeres. ¿Y cómo lo hacía? Dice que arrastrando. Nos podemos dar una idea, podemos pintarnos un cuadro mental de cómo es que era el celo del apóstol Pablo en contra de la iglesia del Señor, en contra de los discípulos. En la mañana se hizo la pregunta de quién es un discípulo y un apóstol. Los apóstoles fueron discípulos del Señor Jesús antes de ser apóstoles, eran seguidores. Un discípulo es un seguidor de Cristo. Un discípulo de Cristo es un seguidor de Él. Y el apóstol es alguien con una misión muy especial. Ser apóstol era algo muy especial porque tenía que ser escogido por Dios. Y uno de los requisitos para ser apóstol era haber visto al Señor Jesús después de haber resucitado. Aquí es donde entra Saulo de Tarso. Voy a detener esto por un momento, lo que está en la pantalla, para explicar esto. Saulo de Tarso, él va con cartas consigo mismo, lleva cartas de aprehensión, lleva la autorización del concilio judío para ir a perseguir a cristianos y echarlos a la cárcel. Y él va a Damasco con un grupo de gente, con ese fin de perseguir a cristianos. Pero en el camino se le aparece el Señor Jesús. Lo tumba. Yo no sé, no he leído que si va en caballo o en camello, pero lo tumba de donde él está. La Biblia no especifica si fue caballo, camello, carruaje o no sé. Pero él cae al suelo y lo ciega un resplandor del cielo más fuerte, dice la Escritura, que el sol mismo. Y se le aparece el Señor Jesús. Esa aparición es evidencia de que Cristo está vivo. El Señor Jesucristo ha resucitado. Y eso lo va a calificar para ser apóstol después. Ese hecho es lo que va a calificar al apóstol Pablo ser así, ser un apóstol verdadero del Señor Jesucristo. Después de su conversión, por supuesto. Entonces veamos el relato como están aquí. Son 3 los pasajes que se mencionan. Es Hechos, a ver si no me adelanté aquí. Uno más. Hechos 9, los versículos 1 al 19. Hechos 22, 3 al 21. Y Hechos 26, del 9 al 18. El primero, el segundo relato y el tercer relato ante el rey Agripa.
En su defensa él presenta cómo es que él fue convertido, cómo es que él se hizo cristiano. Y relata su conversión. Esta conversión del apóstol Pablo, esta conversión, debo mencionar esto, que su nombre es Saulo de Tarso. Saulo de Tarso porque él nació en esa ciudad de Turquía, Tarso. Su nombre es Saulo. Después, cuando el Señor lo llama o lo manda a predicar a los gentiles, ya se conoce por Pablo, un hombre ya griego, ¿verdad? Ahora, se distingue Saulo, su nombre Saulo se llama así antes de ser convertido. Cuando él se convierte, ya casi siempre se conoce por el apóstol Pablo. Saulo antes, Pablo después, ya que es cristiano, ya que es apóstol de Jesucristo. Y ahí están los pasajes que nos enseñan mucho acerca de su conversión y la conversión del apóstol Pablo, la conversión de Saulo, mejor dicho así. Su conversión nos aclara mucho malentendido acerca de cómo es que la persona se convierte, cómo es que nos hacemos cristianos, en qué momento. ¿Por qué menciono esto? Y aquí está. Porque algunos, por negar la necesidad del bautismo, es obvio, lo quise mencionar así tan blanco y negro como esto. Niegan que el bautismo sea necesario. Muchos grupos denominacionales y sectas, la mayoría, debo decir, la mayoría niegan que el bautismo sea necesario para la salvación. Y dicen que Saulo fue salvo en el camino a Damasco. Que él fue salvo el momento en que el Señor lo tumbó de donde él iba, ya sea cabalgando o iba en carruaje o camello. Que en ese momento, cuando él cayó al suelo y se le apareció el Señor Jesucristo, ellos dicen que ahí fue salvo. Así fue. Bueno, en 9:6, antes de que él entre a Damasco, el Señor le dice, cuando él es tumbado a tierra, caído a tierra, el Señor Jesús, noten, el mismo Señor Jesús le dice a él, levántate y entra en la ciudad de Damasco y se te dirá lo que debes hacer. Todavía no sabía qué hacer para ser salvo. Todavía no sabía qué hacer, cómo borrar sus pecados. Tenía pecados. Pablo dice en sus propias palabras que de todos los pecadores, él es el principal. Por todo lo que él hizo en contra de la iglesia del Señor. Por todo lo que hizo en contra del Señor mismo. Tenía pecados, él dice que era el principal y todavía no sabe qué hacer, cómo borrar esos pecados. Pero ahí en Damasco, al entrar en la ciudad de Damasco, ahí va a estar un discípulo que se llamaba por nombre Ananías. Ananías le va a decir lo que él debe hacer para lavar sus pecados. Todavía no es salvo. Todavía sus pecados no son perdonados cuando él cae a tierra. Cuando él llega a Damasco, él llega, todavía no sabe, no conoce a Ananías y está en pecados todavía. Estuvo ciego. Ese resplandor del cielo lo cegó. 3 días. 3 días pasaron. Y él todavía
sin perdón de sus pecados. So allow me to say this in English because I think it's important. Our focus in this lesson is this. Not simply knowing about the conversion of Saul of Tarsus. It is at what moment in time was he converted? At what point in time was he converted? Why do we mention this? Because there are many who say that and deny that baptism is not necessary for salvation. They say that he was saved on the road to Damascus when he fell. But he was not saved on the road to Damascus because the Lord says to him, "But rise and enter the city, and you will be told what you are to do." At this point in time, he was not saved. He did not know what to do to be saved. He did not know how his sins would be forgiven. Not yet. Not now. Not until he learned from Ananias in the city of Damascus. And Ananias told him what to do. He says, "Rise and be baptized and wash away your sins." While on the road to Damascus, he was still unforgiven. That's the point I wanted to make. Some say that he was saved at the moment he believed, at the moment he saw our Lord, Jesus. He knew that he was being addressed by God, by deity, by Jesus. He knew that Jesus is God. He knew that. He recognized that. Él sabía que la voz del cielo era de Dios, que era del Señor Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saul, Saul, why persecutest thou me? ¿Por qué me persigues? Y el Señor se identificó. Go to chapter 9 and verses 4 or 5. Vamos al capítulo 9, versículos 4 y 5. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía: "Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?" Y él dijo: "¿Quién eres, Señor?" Y él respondió: "Yo soy Jesús, a quien tú persigues." Why are you persecuting me? Paul says, "Who are you, Lord?" "I am Jesus, whom you are persecuting." Verses 4 and 5. And in verse 6, notice, look at verse 6. Veamos el versículo 6. "Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer." Noten que dice el Señor Jesús, debes hacer. Si tú quieres perdonar tus pecados, tienes que hacer esto. Debes hacerlo. No es una opción. Si quieres, no le dice si quieres. No. Él debe hacer eso si es que Él va a perdonar sus pecados. This is what you must do. You enter into the city, and there will be Ananias telling you, giving you instructions as to what to do to forgive your sins. Verse 6. In verse 6, Ananias is not mentioned yet. No se menciona todavía Ananías. Se menciona después. Después, cuando él entra a la ciudad de Damasco. 3 días después. Todavía no es perdonado. When Paul asks, "Who are you, Lord?"
I am Jesus whom you are persecuting. Did Saul believe? Yes. Was he saved at that point? Not yet, because Jesus told him, you must enter the city, and there it will be told to you what to do to be saved. You must enter the city. So he was not saved at the point of faith, at the time that he believed. No fue salvo al momento que él creyó la voz del Señor Jesucristo, como tampoco fue salvo por alguna sanidad milagrosa. Now, he was not saved either by miraculous healing. Notice that he was blinded for 3 days. Por 3 días estuvo ciego. Let's go to chapter 22, verse 11. So we're going to toggle between Acts 9, Acts 22, and Acts 26. Vamos a estar brincando del 9 al 22 al 26 del libro de Hechos. En Hechos 22 y versículo 11, Saulo dice ahí que quedó ciego por 3 días. Pero, como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Entré a Damasco. So he was blinded by the light for 3 days, and those with him had to guide him, had to take his hand. And they entered Damascus. In verses 17 and 18, en los versículos 17 y 18, y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis. Forgive me, it's not chapter 22. Es el 9 ahora. Yo leí del 22. Es el 9. Me equivoqué. Aquí en el 9, regresando al 9, les decía hay que ir al 9, al 22 y al 26 y viceversa. Acts 9, now, 17 and 18. El 9. Ananías fue y entró en la casa. Y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Some say that because Ananias called him brother Saul. Algunos dicen que porque Ananías le dice hermano Saulo, que ya era hermano, ya era cristiano. No. Ananías era judío igual que Saulo. Eran hermanos de raza. They were race brothers. They were both Jews, Ananias and Saul. His sins were not forgiven yet. Let's not forget that his sins were not forgiven yet. He was still blind. And this miracle, when Ananias puts his hands on Saul, he recovered his sight. A miracle. Cuando Ananías impuso sus manos sobre él, recobró la vista. Y dice la Biblia que cayeron de sus ojos como escamas que salieron de sus ojos. Esas escamas lo estaban cegando. Saulo recibió su vista. Now let's go back to 22, chapter 22. En el capítulo 22, el versículo 13, 22:13, Saul receives his sight.
first, he receives his sight first, then he was told to wash away his sins. That is very, very important. He received his sight first. The miracle did not save him. The miracle did not wash away his sins. He received his sight first, then later, he was told to wash away his sins. Saulo recibió su vista primero. Sus pecados todavía no son perdonados. Porque luego Ananías le dijo que lavara sus pecados. Primero tenía que ver. Y luego iba a obedecer lo que Ananías le iba a decir. Todo en línea con lo que el Señor le había dicho. All of this is in line with what the Lord told him what to do. Go into the city, and there you will be told what to do. Ve a la ciudad, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Ahí recobró su vista, todavía no es salvo, todavía no es perdonado. Ananías le dice, ve y lava tus pecados. Notice what Ananias says. Go and wash away your sins. Ananías le dice, ve y lava tus pecados. ¿Cómo se va a lavar sus pecados? How is Saul going to wash away his sins? How is he going to make himself clean before God with no sin? We're going to look at that in a minute. Veremos eso enseguida. De esta manera. How was he going to wash away his sins? Look at this. It's very simple. Saul had to arise and be baptized. That's what Ananias told him. Arise and be baptized and wash away your sins. Para que sus pecados fueran lavados, Saulo tuvo que levantarse y ser bautizado. Así le dijo a Ananías, ahora levántate y borra tus pecados, invocando su nombre. Otras escrituras mencionan lo mismo. Other scriptures mention the same. Mark 16:16, Acts 2:38, and so on. Let's go to Acts 22:16. Vamos a Hechos 22, versículo 16. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord, invocando su nombre del Señor. Ahora sí sus pecados son borrados, porque muchos no quieren aceptar esto. Debo decir esto que, bueno, vamos a terminar, a continuar y a ver cómo es que se invoca el nombre del Señor. So how do you call on the name of the Lord? ¿Cómo se invoca el nombre del Señor? Saulo, al ser bautizado, estaría invocando el nombre del Señor. Saul, by being baptized, would be calling on the name of the Lord. The Lord told him, Saul, go into the city, and there you will be told what to do to be saved. Saulo, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer para ser salvo.
Disculpen, otra vez se me borró esto. Aquí está. En Hechos 2:21, in Acts 2:21, whoever or whosoever calls on the name of the Lord shall be saved. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero miren, aquellos judíos creyeron y deseaban saber qué hacer para ser perdonados. En el versículo 38 se les dijo que se arrepintieran y que fueran bautizados. Y en Hechos 2:41 dice que eso hicieron. In Acts 2:21, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. In Acts 2:37, the Jews believed and wanted to know what to do to be forgiven. In 38, they were told to repent and be baptized. In 2:41, they did just that. So what does it mean to call on the name of the Lord? It's to obey what the Lord says to do. Invocar el nombre del Señor es obedecer lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. A Saulo se le dijo, ve a la ciudad y ahí se te dirá lo que vas a hacer. Se le dijo qué hacer, que se levantara y bautizara y lavara sus pecados, invocando su nombre. Y es lo que hizo. Él obedeció a la voz del Señor Jesucristo. He was obedient to the voice of the Lord. I must mention one more thing. Debo mencionar una cosa. In Acts 22, both Acts 9, give me a second here. Let's go to Acts 9. One more point. That's not on this. That's not on any of the slides. Un punto más que no está en ninguna de las láminas estas. Versículo 11. Acts 9, 10, 11. Particularly 11. Here's one more point. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión, Ananías. Y él dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso, llamado Saulo. Y este es el punto. ¿Qué estaba haciendo Saulo de Tarso ahí? En esa casa de la calle llamada La Derecha, en la casa de Judas, estaba orando. Porque aquí está orando. Saulo está ciego. Saul is blind. He is at this house of Judas in the street called the Right, and he is praying. But he is not saved yet. The prayer did not forgive his sins either. Esta oración no le perdonó sus pecados todavía, porque todavía no sabía qué hacer. He still did not know what to do to have his sins forgiven. Todavía no, hasta que no le dijo a Ananías, levántate, levántate y lava tus pecados, bautízate, invoca su nombre. Hasta después que hizo todo eso, el apóstol Pablo
Saulo de Tarso, se convirtió en cristiano. Y después llegó a ser tal vez el mejor evangelista que se ha conocido de todos los tiempos. Llegó a ser de un hombre perseguidor de la iglesia a tal vez el más perseguido de todos los discípulos del Señor Jesús. Uno de los más fieles y uno de los que contribuyó más a la predicación del Evangelio. Esta es la conversión de Saulo de Tarso. Hasta que no hizo lo que Ananías le dijo que hiciera, él fue perdonado de sus pecados.